Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, en esta mañana, Dios. En esta mañana, Señor, te damos gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque es el amor, el fuego, el poder de tu Santo Espíritu que abunda en este lugar. Y es el que se mueve, es el que prepara nuestros corazones, es el que prepara nuestra mente. Él es el que prepara nuestra vasija para que tú, Espíritu Santo, deposites la palabra que tú traes para el día de hoy, Señor. No es para que me quede con ella, sino es para compartirla. El pan, Dios, que tú me das, no es para que me quede con él, para compartirlo. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón y cancelamos toda distracción en el nombre de Jesús que venga a querer impedir que nosotros, tus hijos, a los que tú has llamado, Señor, interrumpa la palabra que tú vienes a traer en esta mediodía, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Saben, iglesia, algo que hemos estado viendo y es lo que hemos estado viviendo. Y la pastora, nuestra pastora, que le mandamos saludos allá donde está y la bendecimos en el nombre de Jesús. Pastor, aquí está tu iglesia. Aquí está la iglesia del Padre. Aquí está la iglesia esperando una palabra a ser ministrada. Pastora, le mandamos saludos y le damos la bienvenida a aquellos que nos ven también por Facebook. Esperemos algún día poderlos ver aquí también y poder experimentar lo que se está viviendo hoy en la iglesia. Amén. Algo que hemos estado experimentando y hemos estado viendo palpablemente es la manifestación del Espíritu Santo. Aquí, nada más, no, allá afuera también. Lo hemos visto en momentos difíciles por testimonios vivos, testimonios aquí manifestando que y mencionando que ahí donde ellos están, la presencia de Dios también está. Lo hemos visto y escuchado por testimonios de hermanos en la iglesia donde Dios se ha manifestado. Y ahí en hospitales, en lugares, en el trabajo, en cualquier momento difícil, situación esté, siempre la presencia de Dios va a donde los acompaña. Lo hemos escuchado en testimonios donde el Espíritu de Dios está ahí ministrando y levantando en los hospitales. Por testimonios de aquí de la iglesia, testimonios reales. ¿Sí o no, hermana? Lo hemos visto, lo hemos escuchado. Y quiero decirles que ese movimiento no se va a detener. No se va a detener. Mas sin embargo quiere todavía avanzar, abarcar, encender, hacerse presente aún más. Pero lo quiere hacer a través de ti. A través de ti. Cada uno de ustedes, y yo también me incluyo, lo quiere hacer Dios a través de nosotros. Pero hay algo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que ser primeramente llenos del Espíritu Santo para que eso suceda. Lo que hemos visto, y veía un video que nos mandó nuestra pastora en el grupo de intercesores, y era de este hermano Sid Roth, y él estaba mencionando que hay un mover del Espíritu Santo más grande que se está viendo últimamente, mayor que lo que se había estado viendo. ¿En dónde? En lugares donde hay conflicto, en lugares donde es difícil, pero porque Dios tiene un propósito. Y el propósito de Dios es hacerse ver, hacerse manifestar, hacerse presente a través de ti, a través de la iglesia. Ese movimiento es llamado la más grande gloria de Dios. La más grande gloria de Dios. Hace rato mencionaba Jenny
algo de la gloria de Dios, y que ella veía en un sueño y algo resplandeciente, y yo captando todo, escuchando todo y meditando en lo que Dios me había dado en estudio, en preparación, en oración, y todo encaja para lo que Dios quiere hacer, todo encaja en lo que Dios se quiere mover, pero se quiere mover contigo y a través de ti. Eso es impresionante. Es para quedarte como que congelado o temblando. ¿Y si no puedo? ¿Y si no puedo? No tengamos temor de lo que Dios puede hacer a través de ti. Dice la palabra en Zacarías capítulo 4, dice, no es con ejército. A lo que vamos, no es con ejército. No es con nuestras fuerzas. No es con nuestro conocimiento. No vamos al mundo con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia sabiduría. Dice la palabra que es con su espíritu. Es al espíritu al que ustedes, al que yo necesitamos para poder salir victoriosos y para poder cumplir el propósito de Dios. Dios tiene un plan perfecto, pero nosotros tenemos que cumplir un propósito. Tenemos que estar en ese propósito. Amén. Vamos a leer en Hechos capítulo 1. Y todo de lo que les voy a hablar está basado en Hechos, en el libro de Hechos. En el libro de Hechos, esta Biblia que yo utilizo de estudio, el libro de los Hechos es un registro del cristianismo practicado bajo el poder del Espíritu Santo. Todo lo que está escrito en el libro de los Hechos de los apóstoles, es algo manifestado, practicado, es un registro practicado bajo el poder del Espíritu Santo. Lo más impresionante de este libro de los Hechos es el poder del Espíritu Santo, que a través de la iglesia, el Espíritu también es llamado los hechos del Espíritu Santo. No son los hechos de los apóstoles, son los hechos, otros lo llaman los hechos del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos comienza con un encuentro transformador con el Espíritu. Ambos son relatos fundamentales sobre las consecuencias de ese acontecimiento. ¿Cuál acontecimiento? El acontecimiento de lo que platica en Hechos 2, lo que escribió el apóstol Lucas. La llenura del Espíritu Santo, el día del Pentecostés. El poder del Espíritu en la vida de Jesús, dice aquí, nos autoriza a predicar el reino de Dios, que el Espíritu Santo, y a demostrar su poder sanando enfermos, echando fuera demonios y liberando a los cautivos. El mismo poder del Espíritu, de acuerdo con Hechos 2, que es lo que decía ahorita, entregó similarmente autoridad a los discípulos. El mismo Espíritu que estaba en Jesús, que menciona en los evangelios, es el mismo Espíritu que fue derramado a los discípulos en Hechos 2. El mismo Espíritu que Jesús estaba en él para hacer sanidades, para hacer liberaciones, para hacer restauraciones, para dar perdón, para poder dar conocimiento, palabra, instrucción a los discípulos. Es el mismo Espíritu que en Hechos 2 fue enviado a los apóstoles. El libro de los Hechos es la historia de los discípulos recibiendo lo que recibió Jesús para hacer lo que Jesús hizo. Es el mismo Espíritu, el mismo Espíritu.
Jesús les decía que iban a recibir poder, que iban a recibir poder. Y ese poder era el Espíritu Santo. Antes estaba en Jesús. Cuando Jesús ascendió, llegó el Espíritu, el ayudador, la arma perfecta, el poder de Dios a su iglesia. Dicen en el capítulo 1, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó. Lucas estaba hablando en el primer libro, que viene siendo el de Lucas, el Evangelio de Lucas. Ahí platicaba lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Verso 2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido. El mismo Espíritu que estaba en Jesús, ahora iba a ser depositado en los discípulos. Una obra que Jesús comenzó. ¿Terminó esa obra ahí? ¿Terminó esa obra ahí? Lo que Jesús comenzó, lo comenzó para que nosotros continuáramos en ella. He started his ministry in those Gospels, showing people, ministering, saving lives, bringing people healed, so we can now in this in the book of Acts we can continue with that his ministry, but not just by what we learned, what we taught, but what we're gonna do now with the power of the Holy Spirit. Amén. Si queremos tener una vida plena, íntegra, una vida buena, tenemos que tener una vida llena del Espíritu Santo. ¿Cómo podríamos nosotros avanzar si no estamos llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo podría el grupo de alabanza hacer lo que hace si no está lleno del Espíritu Santo? No pasaría nada. Si las muchachas, el grupo de panderos, con banderas, panderos, listones, lo que utilicen, si no están llenos del Espíritu Santo, ¿qué pasaría? Nada. Esos maestros allá atrás en los salones de clase, si los maestros de apoyo, los que están con los niños, con los jóvenes, Jenny, Debbie, Rudy, que son los que están al frente con los jóvenes, si ellos no estuvieran llenos, if they were not full of the Holy Spirit, nothing's going to happen. Nuestros hijos van a ser iguales. Cuando nuestra pastora está aquí al frente, si nuestra pastora no estuviera llena del Espíritu Santo, de nada sirve lo que nos esté diciendo, porque no vamos a entender. Entonces tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para todo lo que nosotros emprendamos. Si tú quieres tener una vida íntegra, necesitas tener el Espíritu Santo. Si tú quieres ser ministro de la palabra de Dios, necesitas estar lleno del Espíritu Santo. Si tú quieres estar en el grupo de alabanza, tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Si tú quieres venir y orar por la gente, necesitas estar lleno del Espíritu Santo. Necesitas el Espíritu Santo. Digan conmigo, necesito el Espíritu Santo. Necesito el Espíritu Santo. Necesito la llenura del Espíritu Santo. Necesito la llenura del Espíritu Santo para poder cumplir el propósito para lo que yo fui llamado a hacer. ¿Para qué fuiste llamado? ¿Para quedarnos con
su palabra. Ya la recibí, ya la aprendí. Listo. Hubo alguien que ya te predicó. Y ese alguien estaba lleno del Espíritu Santo. Por eso es que ahora tú estás aquí. Es por eso que hoy yo estoy aquí. Porque estoy convencido, ahora que conozco más de la palabra, estoy convencido que esa persona llena del Espíritu Santo pudo hacer que yo cambiara. Él no, pero el Espíritu Santo que estaba en él sí. ¿A quién le damos la gloria? Al Espíritu Santo. ¿Al hombre? No, gloria a Dios por él, gracias a Dios por él. Gracias a Dios por esa persona que no le importó ir a pararse delante de una multitud de gente y venir y compartir la palabra. No le dio vergüenza por venir a soltar una palabra. Lo hizo él, lo hizo el Espíritu Santo en él. Y es a donde Dios nos quiere llevar, a que estemos llenos del Espíritu Santo. Un carro, todos manejamos carro. We all drive trucks, motor vehicles, tractors, airplanes. Any pilots here? They need fuel. If they are not filled with fuel, do you think your car will run? ¿Crees que tu carro va a ir a donde tú quieras ir si no le echas gasolina? ¿Crees que tu moto, tu camioneta, tu tractor, los que trabajamos en ranchos, en brechas, van a funcionar sin gasolina? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo operan? ¿Cómo se mueven? Con gasolina. ¿Sabes también con qué? Con mantenimiento. Así es como Dios quiere que operemos nosotros. Pero tenemos que venir a buscarlo a Él. Tenemos que orar más. Tenemos que buscarlo más a Él. Y decirle, Dios, lléname de tu Espíritu Santo, porque sin tu Espíritu Santo yo no puedo seguir. Sin tu Espíritu Santo yo no puedo avanzar. Sin tu Espíritu Santo yo me puedo caer. Sin tu Espíritu Santo yo no puedo cumplir el propósito al que tú me llamaste. Sin tu Espíritu Santo yo no puedo mover los panderos, no va a pasar nada. Sin tu Espíritu Santo yo no puedo tocar esa guitarra, no va a pasar nada. Podré tener el talento, pero si no tengo el Espíritu Santo no va a pasar nada. Cuando David tocó el arpa a Saúl, ¿qué fue lo que sucedió? Saúl estaba siendo atormentado por un espíritu malo. Y él buscaba a alguien que viniera y le ayudara y le sanara, tuviera descanso. Y salieron de su gente, de los que trabajaban con Saúl. Por ahí anda un muchachillo que toca y dicen que es guapo, que tiene el Espíritu de Dios y que sabe tocar. Y Saúl dijo, pues tráiganmelo, porque ya no aguanto. Y dice la palabra en 1 Samuel que David tocaba y Saúl tenía descanso. ¿Qué necesitaba? ¿Podía haber sido David? Sí. ¿Podía haber sido otro? No. Porque el que traía el Espíritu era David. Podía haber venido otro músico a tocar delante de Saúl y no iba a pasar nada. Necesitaba el Espíritu Santo. Necesitaba el fuego, la pasión, el amor, la presencia, la gracia de Dios para que Saúl tuviera descanso. ¿Qué necesitaba tener? El Espíritu de Dios en él. ¿Qué es lo que necesitas tú? El Espíritu de Dios. ¿Qué necesitas tú para poder hablar a la gente
y que ellos escuchen y sean liberados y sean sanados y sean restaurados, necesitas el poder del Espíritu de Dios. Necesitamos tener el Espíritu de Dios para que la gente sea sanada, para que la gente también, la iglesia, alabe a Dios, para que también tú y yo adoremos a Dios. Y si hay alguien que tiene necesidad, como pasó con Saúl, tengan descanso ahí donde están. Sean sanados ahí donde están. Sean ministrados ahí en donde están. ¿Qué necesitas? El Espíritu Santo. ¿Necesitamos el Espíritu Santo? ¿Tu carro necesita gasolina para moverse? Sí. Tu cuerpo también, tu espíritu necesita una llenura del Espíritu de Dios. Cuando está encendido el Espíritu de Dios, suceden milagros. En la palabra, en el capítulo 1 de Hechos, nos habla de la promesa del Espíritu Santo. No de que el Espíritu Santo está ahí. Nos habla de una promesa. Dicen en 1:8, dice, y recibiréis poder cuando venga sobre ti el Espíritu Santo y me serás testigos hasta lo último de la tierra. Pero ahí dice que recibirán, o sea que todavía no lo tenían. Versículos anteriores dice que Jesús fue ascendido. El poder que estaba en la tierra estaba en Jesús. Y cuando Él se fue, ¿había poder? No. Tenían que esperarlo. Tenían que esperarlo para poderlo recibir. En el capítulo 2, esa promesa se cumplió. Estaban todos, dice la palabra, unánimes juntos. No estaban divididos, no estaban separados. Estaban juntos, estaban orando, estaban esperando algo. Y en ese momento les llegó. Dice la palabra que en la venida del Espíritu Santo dice, reunidos estaban y vino un viento recio y sopló y llenó a todos del Espíritu Santo. Tenía que haber una unidad y tenían que estarlo esperando. Si ellos no hubieran recibido el Espíritu Santo, el libro de los Hechos no existiría. Porque todo lo que sucedió en el libro de los Hechos, el Espíritu Santo estaba involucrado en todo. Estaba involucrado en todo. En los evangelios, Pedro y Juan, cuando Jesús fue crucificado, ¿qué fue lo que pasó? ¡Fum! Se fueron. Eran discípulos, solamente estaban siendo instruidos. No tenían el Espíritu Santo. Todavía no pasaba el Pentecostés. Todavía no estaban llenos del Espíritu. Y cuando fueron llenos del Espíritu, ¿qué fue lo que pasó? En el capítulo 3. Pedro y Juan iban pasando por afuera de un templo. Y había un hombre que estaba pidiendo dinero. ¿Y qué fue lo que les dijo? No tengo oro y no tengo plata. En otras palabras, no tengo dinero. Pero algo sí tengo. Ellos ya tenían el poder del Espíritu Santo. Ellos extendieron su mano. Levántate y anda. No tenían lo que él estaba pidiendo, pero sí tenían algo que sí le podían ofrecer y que sí le podía ayudar. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que ese hombre se levantó
Y no dice eso nada más, que se levantó. Dice que brincó y que también saltó y que se metió al templo y que también se ponía a alabar a Dios. ¿Y saben qué es lo más tremendo de todo? Todos lo estaban viendo. Ya no estaban viendo que Jesús estaba haciendo milagros. Ya no estaban viendo que era Jesús el que estaba ahí. Ahora estaban viendo que el poder de Dios, el Espíritu de Dios que antes estaba en Jesús, ahora estaba en sus discípulos. Y ahora ellos eran los que estaban operando lo que el Espíritu Santo les hacía hacer. ¿Necesitas el Espíritu Santo? Amén. Y si nos vamos a diferentes capítulos, el Espíritu Santo siempre, siempre, siempre estaba involucrado en todo lo que los apóstoles estaban haciendo. Es un gran privilegio que Dios pueda y quiera depositar su Santo Espíritu en ti. Lo creemos. Jesús dijo, las obras que yo hago, ustedes también las harán. Y mayores. Eran obras mayores. Jesús estaba convencido que lo que Él estaba instruyendo a sus discípulos también la iban a hacer. Pero, ¿qué faltaba? Cuando Jesús les dijo, ustedes las harán, Él estaba ahí todavía. Todavía no tenían el poder del Espíritu Santo. ¿Qué les hacía falta? Que Jesús ascendiera y que desde allá de arriba les enviara al ayudador. Cuando Él fue y le dijo al Padre, Padre, necesitan otro igual que yo. Envíales otro igual que yo. Ya no estaba nada más en uno, ahora estaban en los apóstoles. ¿Cuándo van a suceder esos milagros? El lunes, el martes, el miércoles, todos los días de la semana, en enero, en febrero, en marzo, en junio, en julio, en diciembre, el primer día, el segundo día, el tercer día del mes, la segunda semana, la primera quincena, todos los días. Pero necesitas ¿qué? El Espíritu Santo. Los apóstoles necesitaban el Espíritu Santo. Te tengo una buena noticia. Tú también lo puedes hacer. En ti también está esa chispa del Espíritu Santo. Ahí está esa chispa del Espíritu Santo. Nada más que tú la tienes que avivar aún más. La tienes que llenar aún más. Dice la palabra en Lucas 10:19 que Él, Dios, te da potestad de hollar serpientes, de aplastar escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Eso se los dijo Jesús. Entonces, si tú a veces piensas, es que yo no puedo, yo no sé cómo le voy a hacer, necesitas la llenura del Espíritu Santo. Necesitas el poder del Espíritu Santo. ¿Es posible? Sí es posible. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo. Jesús cumplió con su palabra. Les dio otro igual a Él. Y les fueron llenos del Espíritu Santo. Y les dio la potestad, les dio la autoridad, les dio el poder, les dio la palabra, les dio la unción para poder ser victoriosos, para poder bendecir a otros, para poder liberar a otros, para poder llevar palabra a otros, para poder dar sanidad a otros. ¿Sabes cuál es a veces el problema? Que no creemos. Y tan no creemos. There's several times that we don't believe what God can do through us. You know why?
Because we have sin in our lives. Tenemos pecado en nuestras vidas. Y eso es lo que impide que creamos. Ay, un ejemplo. ¿Cómo yo me voy a parar aquí? No, soy un pecador igual que cualquier otro. ¿Cómo yo me voy a parar aquí enfrente? Luego viene la duda, viene la mentira y viene a resaltar o viene a relucir y a mencionar el pecado que también hay en el hombre. Y es lo primero que empezamos. Culpabilidad. Yo no soy digno, Señor. ¿Cómo me voy a parar yo ahí? ¿Cómo yo voy a ir a las calles a predicar si yo estoy igual o peor que aquellos creyentes? ¿Sabe qué les falta? Arrepentirse, pedir perdón. Al tú pedir perdón, al yo pedir perdón, al yo arrepentirme, me estoy deshaciendo de mentiras que impiden que yo opere, que tú operes en el poder del Espíritu Santo, en que tú operes en lo que Dios quiere hacer contigo y a través de ti. ¿No es impresionante esto? El Espíritu Santo se quiere mover a través de ti. El Espíritu Santo se está moviendo en naciones. Lo dijo este hombre, Sid Roth. El Espíritu Santo te está trayendo un nuevo movimiento. ¿Y tú? ¿Quisiéramos estar en ese movimiento? ¿O quisiéramos ser de los espectadores? Mira cómo Dios se mueve en ellos. Qué impactante Dios habla a través de él. Qué impresionante sabiduría tiene ese hombre. Ese hombre, esa mujer, mira nada más el poder de Dios, los milagros operando a través de ellos. El Espíritu Santo es para todos. El poder del Espíritu Santo es para todos. ¿Quieres vivir íntegramente? ¿Quieres vivir bien? Necesitamos llenarnos del Espíritu Santo. No querrás ser de los que están de espectadores. Cuando Jesús estaba con sus apóstoles, cuando Jesús estaba con sus discípulos, no eran apóstoles, eran discípulos. Los discípulos son los que estaban con Jesús, estaban con él. ¿Y Jesús qué hacía? Los instruía. ¿Hacía milagros para ellos? ¿Acaso los discípulos decían, ay Jesús, para creer, pues échate un milagrito? Ellos nada más, enséñanos. Tu palabra, decía uno de ellos, es dura. Pero solamente tú tienes palabras de vida eterna. Los discípulos estaban siendo instruidos, estaban siendo ministrados, estaban siendo educados, estaban siendo preparados. ¿Para qué? Para que en los hechos ya no fueran discípulos, fueran apóstoles, no fueran los que estaban siendo instruidos, ahora fueran los que estuvieran haciendo las mismas obras que Jesús estaba haciendo en los hechos. Y eso es para ellos. No, es para ti también. El libro de los Hechos es una continuación, lo que leíamos hace rato, un récord, se me fue la palabra, una prueba de lo que los discípulos estaban haciendo ahora como apóstoles, llenos del Espíritu Santo. Y en esos hechos estamos nosotros, estamos incluidos. No era nada más, por eso dice la palabra que Jesús comenzó. No dice que comenzó y terminó. Dice que Jesús comenzó un ministerio. Ahora te toca a ti continuarlo, seguirlo. Ya no ser de los discípulos, sino ahora ser de los apóstoles. Ya no ser de los que necesitan instrucción, sino ahora de los que tienen que
poner por obra todo lo que han aprendido, todo lo que hemos aprendido. Y yo me incluyo, esto también es para mí. Dios me habló a mí con esta palabra. No es para que yo siga instruyendo, es bueno seguir siendo instruido. Nuestra pastora lo hace siempre. Siempre nos está instruyendo, siempre nos está ministrando, siempre nos está motivando para hacer lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Es bueno y gloria a Dios por ello y gracias a Dios por nuestra pastora, porque no se cansa, es incansable ella en estarnos educando, en estarnos ministrando, en estarnos enseñando, en estar orando por nosotros, para que un día tú y yo también nos levantemos y salgamos allá afuera y seguir con la manifestación del Espíritu Santo, no aquí, sino también allá afuera. Y hacer lo que se está cumpliendo en otras naciones, en otros países, el mover de la gloria del Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer? Creerle a Dios, creer en sus promesas, creer en su palabra. Pero tenemos que llenarnos del Espíritu. Tenemos que arrepentirnos de pecado. Tenemos que pedir perdón y perdonar también. Tenemos que bendecir a los que nos maldicen. Tenemos que mantenernos firmes. Y si tú te mantienes firme y tú prevaleces, dice la palabra que el diablo huirá de ti. El enemigo huirá de ti, pero tú tienes que prevalecer. Tú tienes que permanecer. Tú tienes que seguirle creyendo a Dios. Tú tienes que seguir, si te equivocaste, pedir perdón y también perdonar a aquellos que te han maldecido, que te han maltratado, que te han menospreciado. Ahí empieza la llenura del Espíritu de Dios en tu vida. Yo recuerdo hace poquito, creo fue en este año, que hubo una iniciativa. Y la iniciativa era de ayuno y oración. Y a cada uno de los que estuvimos incluidos, involucrados en esa iniciativa de oración, cada uno de nosotros traíamos un tema en el que teníamos que investigar, que teníamos que meditar, que teníamos que escribir, que teníamos que estudiar y orar en contra de eso que se estaba manifestando en el mundo. Y yo recuerdo muy claramente, yo le decía a la pastora, esto es como si estuviéramos viviendo el libro de los Hechos, un nuevo capítulo del libro de los Hechos. El capítulo que sigue, ¿cuál es el último capítulo de Hechos? ¿Qué número tiene? Vamos a ver. El libro de los Hechos termina en el capítulo 28. Lo que estábamos haciendo para mí, como yo lo veía en visión, es que nosotros estábamos viviendo el capítulo 29. Dios estaba escribiendo en el libro de los Hechos el capítulo número 29, donde la iglesia, ustedes y yo, los intercesores, estábamos orando y estábamos impidiendo que las fuerzas del enemigo, las fuerzas de Satanás, del mundo de maldad, estaba siendo pisoteada, apachurrada, echada fuera de nuestras vidas, de nuestras casas, de nuestra nación, de nuestra ciudad, de nuestra familia. ¿Y era a través de qué? De la llenura del Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo estaba operando en la iglesia y estaba haciendo nuevos capítulos, nuevas señales, nuevos mensajes, nuevas historias en nuestra nación, en nuestra casa, en la iglesia. Pero estábamos ¿qué? En el Espíritu. Y yo recuerdo muy bien cómo se movían y salían cosas que no conocíamos, que estaban ocultas, pero que ahora para la iglesia estaban siendo presentadas de lo que el diablo estaba haciendo para poder obrar en contra de ellas y poder salir y terminar con esas armas que el enemigo estaba utilizando. ¿Quiénes estuvieron aquí que lo vivieron?
¿Recuerdan eso? Fue impactante. Yo me gocé, me instruí, me fortalecí y me di cuenta de lo que la iglesia estaba haciendo en esos días. Llenos del Espíritu Santo. Es importante que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el diablo no tiene vacaciones. El diablo no tiene vacaciones, no tiene días de descanso. Y él no se detiene, él no va a parar de atacar. Y mucho más va a dejar de atacar si tú te empiezas a llenar del Espíritu Santo. Pero una cosa sí te aseguro, que si tú estás lleno del Espíritu Santo, si tú estás lleno de la presencia de Dios, no habrá que te detenga. No habrá arma que te detenga. Pero te tienes que llenar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que estar involucrado en todo lo que tú hagas, en todo lo que hagamos, en todo lo que movamos. Ya no seamos discípulos, ya no seamos de la multitud, de los que esperamos un milagro, de los que estamos esperando algo de Dios. Ahora sé tú el que está provocando ese mover. Ahora sé tú el apóstol y no el de la multitud esperando milagros. Los discípulos esperaban instrucción. Llenos del Espíritu Santo, ahora ellos operaban, ponían por obra la instrucción. ¿Se acuerdan de Pablo cuando estaba en la cárcel? Él estaba en lo más profundo de un calabozo oscuro, golpeado, maltratado, ahí arrumbado en lo más rincón. Pero él estaba lleno del Espíritu de Dios. Y dice la palabra que él oraba y alababa y adoraba. ¿Y qué fue lo que sucedió? Las cárceles se abrieron. Tembló y la cárcel se abrió. Y la gente fue libre. ¿Saben quién también fue libre y fue sanado y fue restaurado? El jefe de los soldados. Dijo, llévame contigo. No me dejes aquí. Pero él estaba lleno del Espíritu. Por eso sucedió lo que sucedió. Saúl tuvo sanidad. Saúl tuvo alivio. Pero un jovencito lleno del Espíritu sabía tocar. Y dice la palabra que el Espíritu de Dios estaba en él. Y Saúl tuvo descanso. Juan pasó por el templo de la Hermosa y había un hombre que andaba pidiendo dinero. No tengo dinero, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. Levántate. Dice la palabra que estaba lisiado, estaba paralítico, estaba cojo. Y dice la palabra que él se levantó y brincó y danzó, entró al templo y alababa a Dios. Y todos eran testigos de lo que había sucedido. Amén. Cedrac, Mesach y Abednego. Otro caso. Ellos estaban convencidos de que no debían de postrarse a esa imagen que el rey Nabucodonosor había levantado. Y fueron amenazados. Si tú no adoras, si ustedes no adoran, al horno de fuego. Pero ellos permanecieron, ellos prevalecieron,
Ellos creyeron, estaban llenos del Espíritu y no les importó. Métanme ahí adentro. Y el rey Nabucodonosor, ¿qué no metieron a 3? Es que veo a 4. El Espíritu de Dios estaba con ellos. Estaban llenos del Espíritu. Sáquenlos. Daniel en el foso de los leones. ¿Se lo comieron? Daniel estaba lleno del Espíritu de Dios. A David muchas veces trataron de matarlo. ¿Lo lograron? No. Pero el Espíritu de Dios estaba sobre él. Pablo, Daniel, Abed-Negó, Cedrac, Mesac, Esteban. Dice la palabra que él vio el cielo abierto y vio al Hijo del Hombre. ¿Qué le pasó? Murió apedreado. Sí, pero él estaba viendo la gloria de Dios, estaba lleno del Espíritu de Dios. Él podía ver, dice la palabra que estaba lleno del Espíritu y pudo ver al Hijo del Hombre. Así lo dice la palabra. ¿Qué necesitas? El Espíritu de Dios. Decía hace rato, ¿tu carro puede correr sin gasolina? Necesitas echarle gasolina. Nuestro cuerpo, nuestro espíritu necesita ser fortalecido por el Espíritu de Dios. Vamos a ponernos de pie. Y con esto vamos a despedir a nuestros seguidores en Facebook. Gracias por tu asistencia. Gracias por estar aquí con nosotros. Y yo creo en el nombre de Jesús que esta palabra te va a motivar a que tú también busques de la presencia de Dios. Que tú también te llenes de la presencia de Dios. Que tú te llenes del Espíritu de Dios. Lo necesitas, lo necesitamos. Es indispensable. No te pierdas la oportunidad de venir a buscar la presencia de Dios. Sigue buscando la presencia de Dios. Él te llenará. Él te sacará adelante. Él te fortalecerá. En el nombre de Jesús, Dios los bendiga.